Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 14. Estamos en la cuarta parte, en el cuarto video, de lo que es la falsa doctrina de Gigi Ávila de que la mujer puede ser pastora o puede predicar o puede enseñar dentro de la iglesia, dándole la veña para pisotear la doctrina, la sana doctrina de Pablo, diciendo que la mujer no puede enseñar. Así que vamos a leer 1 Corintios, capítulo 14, versículo, habíamos leído desde el 32, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Habíamos quedado por acá que la mujer no deben estar sujetas, habíamos visto la palabra sujeción. Estamos viendo la etimología de las palabras en el idioma original, o sea, desde el griego. Tomamos la raíz de la palabra para, con la ayuda del Espíritu Santo, interpretar lo que quiso decir el apóstol Pablo con respecto al ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Gigi Ávila enseñaba que la mujer tenía ministerio con respecto a la enseñanza de la palabra. No se la encuentra en ninguna parte de la palabra. Ellos se agarran del Antiguo Testamento, se agarran pero no vemos en ninguna parte de la palabra donde la mujer lidere la iglesia, donde la mujer tome una, digamos, si se puede decir, una autonomía, una independencia y gobernar al pueblo de Dios. No se lo puede ver en la palabra del Señor. Así que nos habíamos quedado acá en Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, donde la palabra del Señor nos habla que Sara lo llamaba a Abraham Señor, y es la misma palabra que se usa para curios, o sea, señor, amo, dueño, o sea, por un respeto que le tenía Sara a Abraham. O sea, es el mismo respeto, dice, que hay que tener hacia la figura del varón. No como en la iglesia no significa que los hombres son amos de las mujeres, significa que los varones, el ministerio, el oficio de pastor y de maestro, se merece un respeto de parte de la mujer y no sobrepasarlo, no pisotearlo, como enseñaba Gigi Ávila. Gigi Ávila enseñaba que usted tiene que avanzar, usted tiene que no dejarse intimidar por nada, y no importa si pisotea la doctrina, la sana doctrina, no importa, usted tiene que hacer y hacer. Es lo mismo que la serpiente le dijo a Eva y a Adán: usted tiene que hacer para poder cubrirse ante que Dios venga. Entonces dice en 1 Pedro capítulo 3, es lo que habíamos quedado en el video anterior: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, como que también para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esa es la conducta que debe tener una mujer dentro de la iglesia, una conducta casta y respetuosa. Es lo que manda la sana doctrina. Lo que ellos creen, los gillistas, los trompetistas, los varones condenados, creen que la sana doctrina es la vestimenta, las cosas externas. Por eso la serpiente le dijo a Eva, la convenció de que estaba desnuda. Y Eva convenció a su marido Adán de que estaba desnudo, el cual también creyó y comió. Entonces, una conducta casta y respetuosa. Esa es nosotros estamos revestidos de Cristo. Lo que enseñaba Gigi Ávila es que el cristiano está desnudo. Por eso ellos apelan mucho a la vestimenta, a las cosas externas, porque la serpiente y Gigi Ávila les ha enseñado que están desnudos. Entonces dice: vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El espíritu de la mujer cristiana es esperar en Dios. Y como dijimos en el video anterior, no se puede subir a un lugar que no le está permitido. O sea que el mismo espíritu de Satanás es tomar un lugar que no le está permitido, cruzar los límites, porque lo que enseña Gigi Ávila es a cruzar los límites de la palabra, de la escritura, de la sana doctrina, enseñando que la mujer se puede revelar a las escrituras, se puede revelar a la doctrina del apóstol Pablo con respecto a que la mujer no puede enseñar, y les enseñan a pisotear las escrituras, les enseñan a pisotear al Hijo de Dios. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que tenemos acá, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tomar en cuenta ninguna amenaza. Entonces podemos ir ahora a Génesis capítulo 18, versículo 12. Génesis 18, 12, donde allí está el ejemplo de Sara. Y dice así, entonces dijo, de cierto volveré a ti, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, Sara, él le llama a Abraham, le llama señor. La palabra es Adón, es algo parecido a Adán, ¿no? Es similar, digamos, a Adón. O sea que de ahí viene la palabra Adonai, que es Señor, que significa amo o dueño. Ese es el respeto en un sentido. O sea que la mujer no viene a ser una esclava del varón, digamos, pero es un sentido figurado de cómo debe respetar la mujer al varón para que haya paz en todas las iglesias, dice la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo ponía sus fundamentos, ponía sus argumentos y explicaba el por qué la mujer no puede enseñar, y él la pone en el justo lugar. ¿Para qué? Para que haya paz y orden. Porque Dios no es un Dios de confusión, como enseña en Corintios 14. Entonces, la palabra hebrea es Adón, que significa amo, dueño, y la raíz viene de gobernar, de soberano y de controlador. Es fuerte lo que dice, pero bueno, es la etimología de las palabras y de lo que quiso decir el apóstol Pablo, y es firme y es fuerte la doctrina, o sea, en el sentido de que, ¿por qué parece fuerte? Porque nos hemos acostumbrado a la enseñanza del diablo, digamos, a la doctrina diabólica de que la mujer puede enseñar. Entonces nos hemos acostumbrado y es algo común y es algo normal. Entonces cuando nos encontramos con la roca, con la palabra del Señor, la roca desmenuza toda la falsa doctrina, la hace pedazo, la pulveriza a la doctrina diabólica de la mujer como pastora. Cuando se dice algo diabólico, porque procede del mismo Satanás, de la misma serpiente, no nos estamos basando en conjeturas humanas, sabiduría o filosofías de humana sabiduría, no. Esto es basado en la palabra del Señor. Y como el apóstol Pablo nombra a la serpiente, y nombra a Eva, y nombra a Adán, dando el fundamento de por qué es esta doctrina. No está hablando en el aire, sino que se está fundamentando que en el huerto del Edén se originó toda esta falsa doctrina donde la mujer puede enseñar. La serpiente engañó a Eva y Eva engañó a Adán. O sea que Eva fue, digamos, la primera falsa pastora, digamos. Es así lo que quiso explicar el apóstol Pablo. Y eso dice que no le está permitido a la mujer subirse a un lugar como Satanás, que quiso sentarse junto al Altísimo, como dice en Isaías 12.
14:12, pues, o 12:14. A ver, vamos a verlo bien. 12:14 o 14:12. Donde lo leímos en el video pasado. Sí, 14:12. Dice que tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que el pensamiento que le infundió la serpiente y lo que infundió Gigi Ávila es que si el hombre lo hace, yo también lo puedo hacer. O sea, ¿qué pensaba Satanás en ese momento? Si Cristo se sienta en el trono, yo también puedo, si soy igual a Cristo. Y esa es la gran diferencia. Que Cristo es Dios y Satanás era una criatura. En este caso, el hombre fue formado primero y después la mujer. Y fue la mujer la que incurrió en transgresión, no Adán, como dice en Timoteo 2:11 hasta el 14. Entonces podemos ver que es la palabra Señor, y la palabra Señor que usa en Primera de Pedro es Kurios, que significa supremacía, supremo en autoridad, o sea que es supremo en autoridad, que tiene más autoridad que la mujer. Y en otra palabra vamos a ver que la mujer no tiene gracia, por más que quiera no tiene gracia para enseñar, porque no le ha sido dada de parte de Dios la gracia para enseñar. Porque, como dije en el video anterior, cuando se escucha a una mujer puede hablar muy lindo, muy todo, pero no llena, no alimenta, porque no tiene gracia, no tiene el respaldo de Dios. Ellos dicen que hay unción. ¿Qué unción será? Porque si Dios no la respalda, ¿qué unción será? El mismo apóstol dice en Corintio que hay otro Jesús, hay otro espíritu y hay otro evangelio. O sea que hay copias, que hay, como dije también, Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay un falso Espíritu Santo también, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hay un falso Jesús, hay un falso Espíritu Santo y hay un falso evangelio. Si hay algo verdadero, hay algo falso. Entonces ellos dicen una unción, pero ¿qué unción será? Porque si Dios no la respalda, no puede provenir de Dios esa unción. Son sensaciones, son espíritus. Por eso hay un espíritu que se disfraza como Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Entonces, vemos que en Pedro se usa la palabra Kurios cuando Sara lo llama Señor Abraham. Y esa palabra que usa como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. La palabra Señor allí es Kurios, que significa supremacía, supremo en autoridad, controlador, alguien que controla como alguien que vigila que todo esté bien. Señor como título de respeto. Eso es lo que dice la etimología de la palabra Señor como título de respeto. Cuando era niños, a veces íbamos a la casa de algún amigo o alguna amiga, veíamos que nuestro amigo o nuestra amiga le llamaba de usted a los padres, como un signo de respeto. Y también entre esposos, entre los padres de esos niños, se llamaban de usted como un respeto. O sea que lo que quiere decir cuando dice de Señor, que Sara lo llamaba de Señor, era como a modo de respeto. Entonces, la palabra supremacía significa superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. O sea que es un grado más alto. El apóstol Pablo está poniendo que el varón, en lo que concierne al ministerio, en el magisterio, que significa la enseñanza de la palabra de Dios, tiene un grado más alto. La mujer está, no califica para enseñar la palabra del Señor. Entonces, hay otra palabra que también que podemos, acá cuando dice en 14,
vuestras mujeres callen en la congregación es porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra indecoroso, si vamos a la etimología del origen griega, significa algo vergonzoso. Que la mujer hable y enseñe en la congregación es algo vergonzoso, es algo deshonesto. Mira lo que dice la raíz de la palabra griega. Es algo vergonzoso y es algo deshonesto. Es algo bajo, rastrero y venal. Terrible. O sea que la doctrina, la sana doctrina del apóstol Pablo con respecto al ministerio de la mujer en la iglesia, de la enseñanza en la iglesia, es fuertísimo y firme, y con la plena autoridad y el respaldo de Dios. ¿Quién puede decir y quién puede negar que toda la autoridad viene de parte del Señor hacia el apóstol Pablo? Porque a él se le reveló el Evangelio para que pueda ser maestro y predicador a los gentiles, o sea, a nosotros, a la iglesia. Entonces, indecoroso significa algo vergonzoso, deshonesto, bajo, rastrero y venal. La palabra, otra raíz que significa indecoroso, o sea, es indecoroso que la mujer enseñe en la iglesia, significa alejarse avergonzado. Alejarse avergonzado. Si ellas tomaran conciencia de que están pecando contra la sana doctrina, se alejarían avergonzadas. La mujer si entendiera, pero como muchas no quieren entender y se aferran, como dije en mis videos anteriores, que la vez que yo hablé con estas falsas pastoras, o mujeres que predican o enseñan, no se quieren retractar. Encima dicen, no solo soy pastora, soy profeta, y se ponen más títulos. O sea que es una cosa de la carne, una cosa que se revela contra la sana doctrina. No quieren ver la sana doctrina, son fanáticas, se fanatizan. Fanático es alguien que no quiere ver la verdad, y se abrazan al error porque les da más placer el error, la mentira. Entonces, y estas mujeres me han bloqueado de sus redes, no quieren escuchar. Es como, al bloquearme, es como que se quieren tapar los oídos. Simplemente la palabra las desnuda y pone en evidencia su falta. Pero, como dije, eso trae juicio, trae problemas, trae dificultades. ¿Por qué? Porque hay un juicio retributivo de parte del Señor, porque la palabra dice que de Dios nadie se puede burlar. Nadie puede ir en contra de la doctrina y salir bien parado. Por eso dice acá que la etimología es alejarse avergonzado. Tarde o temprano se tienen que alejar avergonzadas de que no tienen el respaldo del Señor. Y los hermanos que siguen a estas mujeres están raquíticos espiritualmente, porque la mujer no fue preparada ni revestida del poder y de la autoridad para enseñar la palabra. Todo lo que enseña son cosas sentimentales, emocionales. No hay una profundidad de la palabra. Y para un entendido la palabra no es para despreciar a la mujer, sino que estamos diciendo que ella no fue llamada a predicar, a enseñar. Y se toman sus sermones totalmente aburridos, porque no tienen profundidad espiritual, porque no tienen revelación, porque no tienen el respaldo de Dios. Aunque lo que diga Gigi Ávila de muchas mujeres con unción que han ganado muchas almas. Las almas, al escuchar el mensaje de la palabra, obviamente pueden creer o no creer, pero eso no significa que la persona que está hablando tenga un ministerio dentro de la iglesia. Sí, la mujer predica y las personas escuchan y creen, eso es otra cosa. Pero otra cosa es enseñar dentro de la iglesia y traer doctrina dentro de la iglesia. ¿Por qué? Ya los que están dentro de la iglesia ya creen, ya son hijos de Dios y necesitan de la palabra, y es otra cosa, pero necesitan que las cosas estén en orden, como decía el apóstol Pablo. Háganse todas las cosas decentemente y con orden. Entonces, la palabra indecoroso, que es lo contrario a decoro. ¿Qué es el decoro? Es honor, respeto que se debe a una persona. O sea que la mujer debe ser
que tiene que haber decoro dentro de la iglesia. Cuando una mujer predica, la iglesia se transforma en algo indecoroso, en algo vergonzoso. O sea que es una falta de respeto a Dios, a la doctrina y a la iglesia que la mujer predica. ¿Cómo llegó a ese lugar? Y por la fuerza, por artimañas, porque por hombres débiles de carácter que permiten que la mujer enseñe, que la mujer tome un lugar que no le corresponde, porque Satanás no pudo llegar a sentarse con Dios, con Cristo, a un lado de Cristo, porque no se lo permitieron. Pero la mujer toma ese lugar porque se lo permite, porque el varón se lo permite. Entonces, primero es un honor, respeto que se debe a una persona, eso es un decoro, eso es el decoro. Circunspección, prudencia y seriedad. O sea que el decoro es prudencia y seriedad. O sea, cuando una persona va a la iglesia tiene que encontrar prudencia y seriedad. Cuando la mujer sube a enseñar la palabra del Señor, se transforma en la iglesia en algo indecoroso, donde no hay algo vergonzoso, donde no hay prudencia ni hay seriedad. O sea, cuando la mujer predica, no hay seriedad. No es por menoscabar a la mujer ni menospreciar, es porque ya está establecido así por el Señor, que la mujer no fue llamada a enseñar. Entonces, cuando lo hace, es como alguien que toma un lugar que no le corresponde, o habla sin ser autorizada, digamos. Algo vergonzoso es que alguien hable sin ser autorizado. La palabra decoroso, que lo contrario a indecoroso, significa pureza. O sea, cuando la mujer sube a predicar la palabra, se transforma la iglesia en un ambiente impuro. Es así de fuerte la enseñanza y la doctrina del apóstol Pablo, y es la doctrina que gobierna la iglesia, la doctrina del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue llamado como predicador, apóstol y maestro a los gentiles, o sea, a nosotros. Y en Romanos 2:16 dice que vamos a ser juzgados por su evangelio, por este evangelio, por esta doctrina seremos juzgados. Entonces es algo que no entendía Gigi Ávila. Él entendía que toda la Biblia era un masacote sin divisiones, por eso él no creía en la cruz, porque no hacía la división entre antes de la sangre y después de la sangre. No entendía lo que sucedió en la cruz, no entendía, porque él quería ganar la salvación a base de fuerza y a base de esfuerzo propio, de obras, de ayunar mucho, de orar mucho, de hacer vigilia, de sufrir. Esa era su salvación, una salvación por obras. Entonces, cuando la mujer sube a predicar la palabra del Señor, se transforma en algo impuro en la iglesia, algo vergonzoso, algo impresentable. Por eso decimos y comenté que estas mujeres que predican la palabra, que son rebeldes a la doctrina de Pablo, que los mismos maestros de ellos dicen: ¿quién le dijo a usted que no podía predicar la palabra del Señor? Vaya y predique, y vaya y haga. Lo mismo que decía el Señor Ávila. Vaya y haga, no importa, digan lo que digan. Sí, lo que pisoteaban también lo que decía Pablo. Y estas mujeres transforman todo el ambiente de la iglesia en algo impuro, porque empiezan a gritar, como es increíble, pero yo he escuchado a estas mujeres como gritan, como gritaría una bruja. Es fuerte lo que digo, pero como gritaría una bruja, porque o como gritan los demonios. Es una cosa espantosa ver eso. ¿Por qué? Porque la mujer ya se ha pasado los límites, ya hay mujeres más recatadas, más educadas, pero hay otras que son sumamente atrevidas. Tanto la recatada como la atrevida están en una mala posición, pero se llegan a los extremos de mujeres que gritan, mujeres que retan al pueblo, mujeres que están totalmente en la carne, que están predicando y empiezan a hablar en lenguas, gritan, reprenden al diablo. Una cosa es un desorden, es una cosa totalmente horrible. Entonces, cuando se lleva a una persona nueva, o para la misma iglesia, o una persona entendida que piensa, pues dice: ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Y a mucha gente le da
a una persona que piensa le da ganas de salir corriendo de ese lugar. Por eso dice que es indecoroso que una mujer predique. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene límite, digamos, porque su psicología, su psique no está preparada para semejante presión. Entonces se desborda y quiere, como una madre, castigar a sus niños, digamos, cuando la madre se pone nerviosa y se sobrepasa de carga y de nervios, y lo mismo quiere hacer con la iglesia. Se le sale la cadena, como se dice, porque psicológicamente no está preparada para enseñar, no está preparada para liderar al pueblo de Dios, no, porque no fue llamada, porque ella fue la que incurrió en transgresión y Adán fue formado primero. Esas son las dos bases de por qué una mujer no puede enseñar la palabra del Señor. Entonces, pureza, recato, la iglesia debe haber recato. ¿Qué significa la palabra recato? Mostrar recelo en tomar una decisión. Mostrar recelo en tomar una decisión. La palabra recelo significa temer, desconfiar y sospechar. O sea que en la iglesia se deben hacer las cosas con recelo, digamos, con prudencia, con decoro, con orden, con paz. Entonces cuando la mujer interviene, la iglesia se transforma en un caos. ¿Por qué en un caos? Porque viene la confusión y porque no es lo establecido por Dios, no tiene el respaldo de Dios. No tiene el respaldo de Dios. Y algunos dicen, sí tiene unción, sí predica, sí ganan las almas. Las almas, cuando escuchan la palabra, venga de quien venga, si tienen fe, creen y aceptan al Señor. Pero eso no significa que tienen un ministerio dentro de la iglesia. Eso no significa. Otra cosa muy distinta es enseñar. La mujer ya toma un lugar y va avanzando, porque la mujer es emocional, no tiene límites. Por eso en estas pseudo iglesias, falsas iglesias, donde se enseña que no hay límite, que hay que avanzar, por lo mismo que el Señor habla, usted avance, trabaje, haga. Lo mismo que la serpiente le dijo a Adán y a Eva, trabajen, hagan, que ya viene Cristo, que ya viene, ya avance, cúbranse. ¿Y cómo nos cubrimos? Cúbranse con hojas de higuera, con lo que sea, pero ustedes se tienen que cubrir porque están desnudos. Y es lo mismo que enseñan estas falsas iglesias. Usted no tiene límite, usted avance, usted puede prosperar en todo, usted puede pisar cabeza. La cuestión es que usted avance, usted no tiene límite. Y esa es la enseñanza de la serpiente, la enseñanza que enseñaba Gigi Ávila. Usted lo que tiene que hacer es lograr avanzar. No importa quién pisa, no importa si pisa la palabra, no importa si pisa el Hijo de Dios, no importa si tiene la sangre por inmunda, no importa si ofende al Espíritu de gracia, no importa, usted tiene que avanzar. Ese es el espíritu de la serpiente, y es lo mismo que enseñaba Gigi Ávila. Entonces, es indecoroso que la mujer, acá dice, y si quieren aprender algo, pregunten en su caso a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Muchos que quieren defender estos puntos, bueno, se salen de la escritura y se van a la cultura, que Pablo no quiso decir eso, que no quiso ser tan fuerte, etcétera, y se van a la cultura. No tiene ninguna base. Hay que ir a la escritura es la base donde está todo. No se puede salirse de las escrituras, porque si nos salimos de la escritura nos quedamos en la nada. Nos vamos a, como dice en Pedro, que nos vamos a fábulas, a cuentos, fábulas artificiales, cuentos de hombres, tradiciones de hombres, y se transforma la iglesia en algo oscuro, en algo caótico, en algo confuso, donde las tinieblas reinan, digamos, la oscuridad, la falta, la ignorancia. Por eso Jesús dijo, no sea que tu luz sea en tinieblas. Y esta gente cree que ellos están en luz, y realmente están en tinieblas. Los yillistas, los que siguen la doctrina de Gigi Ávila, diciendo que la salvación se pierde, ellos están en tinieblas, y ellos mismos dicen, y estas mujeres predicadoras dicen, no sea que tu luz sea tiniebla, siendo que ellas mismas se están
se puede decir autocondenando, porque son ellas las que están en tinieblas, que es la luz que creen que tienen, es tiniebla, es oscuridad. Pero son tan rebeldes, son tan caprichosas, porque si uno se pone a charlar o a hablar con estas mujeres predicadoras, son como niñas caprichosas, que quieren un juguete y lo quieren, y si no se lo dan, hacen un berrinche, un escándalo. Entonces por eso muchos de los varones las dejas que avancen, que hagan sus caprichos. ¿Por qué? Porque ellas quieren predicar, quieren sacarse el gusto de ser como los hombres, como los varones, pero no les está permitido. No les está permitido. Entonces, sigamos un poquito más adelante. La palabra que sigue es: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. El apóstol está diciendo que esto viene de parte del Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual, entienda que lo que estoy diciendo viene de parte del Señor, porque es profundo lo que dice Pablo, porque Pablo nos lleva al huerto del Edén, donde se originó la primer pastora, digamos, la primer mujer que... ¿Por qué dijimos que la serpiente quiso engañar a Adán, pero no pudo? Entonces Adán atacó a la mujer con la falsa doctrina y la cautivó, la sedujo completamente, como vimos la etimología de la palabra. Y Eva cayó en la falsa doctrina de que estaba desnuda, o sea que necesitaba obras para ser salva. Comió, y al comer la falsa doctrina se la enseñó al marido. O sea, cuando le dice que Adán también comió, que le dio a su marido y también comió, significa que Eva actuó de predicadora, actuó de maestra de la doctrina, y Adán creyó. Cuando dice que Adán comió, significa que Adán creyó. Entonces ahí se introdujo la falsa doctrina de la salvación por obra. Por eso a la mujer no se le permite enseñar, porque fue la primera falsa maestra de la humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque no está preparada para enseñarlo, porque no fue llamada a enseñar, porque cuando lo hizo mal. Entonces ellas tienen que aprender. Dice que si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Dice en el versículo 38, más el que ignore. O sea que esta es la sana doctrina, el que la quiera rechazar la puede rechazar, pero se está acarreando juicios, se está acarreando problemas, digamos, se está acarreando problemas. Y estas mujeres predicadoras, yo he hablado con un par de mujeres predicadoras, o pastoras, se hacen llamar pastoras, llegan a un momento que abren su corazón y cuentan todos los problemas que tienen. Todos los problemas como cualquier persona, digamos. Todos los cristianos tenemos nuestras dificultades internas. Y resulta que cuando cuentan todas esas experiencias internas que ellas tienen, porque llega un momento que la mujer se abre el corazón. ¿Por qué? Porque la mujer es emocional. Y una persona que enseña la palabra del Señor tiene que ser una persona que inspire, seguridad en lo que cree, y tiene que ser firme. Y cuando una mujer quiere ser pastora y charla con ellas, y por un momento se olvidan que son pastoras, entre comillas, y uno puede ver una mujer, una débil mujer, digamos, se puede decir, algo frágil, algo que le falta, protección, cobertura, digamos, podemos ver que no pueden pastorear, porque una persona que pastorea tiene que ser una persona que aconseje, que esté firme en sus consejos, en lo que dice, y no dejarse envolver por las emociones. Por eso la mujer psicológicamente no está preparada
ni llamada al pastorado. Ellas dicen que yo fui llamada, pero son todas cosas falsas. El diablo les ha llamado, no Dios. Dios no puede ir en contra de su palabra. Ellos dicen Dios me llamó, no. Gigi Ávila decía cada rato que Dios le hablaba, no le hablaba a Dios. Se hablaba a sí mismo, le hablaba al diablo. No le hablaba a Dios, porque si le hablaba a Dios, Dios habla la verdad. Y la mayoría de las cosas que decía Gigi Ávila eran mentiras. Por eso esta mujer predicadora me llamó Dios. Pero si la palabra dice que Dios no llama a mujeres al pastorado o a la enseñanza de la palabra, ¿cómo te va a llamar Dios? Pero no lo entienden, y se cierran. Entonces, la palabra honestidad significa compostura, decencia o moderación. Dice en la persona, acciones y palabras. Es un recato, es un pudor, modestia. La persona que no se vanagloria, ¿qué es la modestia? La persona que no se vanagloria de sus propios méritos, o valer, como dice la definición del diccionario. Es una persona modesta, que no se vanagloria. Y estas personas lamentablemente se vanaglorian de que son más espirituales, de que se levantan a las 4 de la mañana a orar y oran como 3 horas, que son perfectas, están dando la idea de que son perfectas, que son otros Cristos, que caen en la vanagloria, caen. Y si uno les presiona un poquito con las escrituras, entonces no, vos no me podés decir nada, o usted no me puede decir nada porque yo soy profeta. Se salen de control, se pierden en una discusión. Se pierde porque la mujer tiene un cerebro, vamos a decir, el cerebro del hombre tiene compartimientos, digamos, tiene como departamentos donde él se va ubicando, el hombre cuando trabaja, el hombre cuando mira televisión, el hombre cuando estudia la palabra, no se mezclan otras cosas. Por eso viene el dicho que dice que el hombre no puede ser dos cosas a la misma vez y la mujer sí. De la mujer, su cerebro de la mujer no tiene compartimientos, o sea que es todo. Por eso el apóstol dijo que la mujer no podía enseñar dentro de la iglesia porque se producía la confusión. ¿Por qué? Porque el cerebro de la mujer está conectado todo con todo. El pasado, presente, futuro, todo ella está es una sola cosa, el cerebro de la mujer es un solo compartimiento. Entonces no puede y mezcla todo. Entonces mezcla las emociones con la palabra, que pobrecito, que allá, que acá. Por momentos son madres, por momentos son hermanas, por momentos son hijas, y es toda una mezcolanza. Entonces no pueden guiar a un pueblo a la sana doctrina, ¿cierto? Porque son emocionales. Y el hombre no, el hombre está capacitado para separar las cosas. Por eso tiene otra psicología y puede, el hombre al que se le ha dado autoridad, permiso, por eso el apóstol decía que no permitía que la mujer enseñe, pero el hombre sí, por eso el apóstol puso en Efesios 4:11 que Jesucristo mismo constituyó apóstoles, profetas, ¿no? Evangelistas, pastores y maestros. Él mismo, Jesucristo constituyó a los varones. No dijo que él constituye mujeres pastoras, no lo dice en ninguna parte de la palabra del Señor. Pero ellos, toman ejemplos del Antiguo Testamento, como Raquel, creo que era pastora, como mujeres pastoras, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia. Ellas eran pastoras, pero de animales, no pastoras de personas. Después Hulda, la profeta, Débora. Son cosas aisladas. También lo que es Priscila y Aquila, que Priscila estaba nombrada primero y significa que Priscila era la pastora. Son todas suposiciones. Priscila y Aquila, cuando hablaron con Apolo, Priscila hizo un aporte, pero era la compañera de Aquila. Pero la palabra del Señor dice que el varón es cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza de todo varón. Así que ese orden no se puede alterar porque Priscila le habló a Apolos, o junto con Aquila le enseñaron más claramente el Evangelio. Eso no significa que Priscila era la pastora o la líder o llevaba adelante la iglesia. No significa eso. Esas son suposiciones para defender una doctrina diabólica. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer
la doctrina de Pablo. Que Pablo es nuestro maestro, nuestro predicador, y de ahí viene toda la doctrina para la iglesia, porque Pablo es el que fue llamado por Jesucristo a traer el evangelio de salvación, que solamente por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, estamos acá que dice la palabra recato, pudor, modestia, de mediana posición social. O sea que la mujer dentro de la iglesia tiene que tener una actitud humilde, porque estas personas lamentablemente son rayan lo soberbio. O sea, tuve una discusión con una persona, una mujer pastora, y me dice, escuchó mis enseñanzas y dice, ¿sabe usted que quiero aprender de la palabra? Bueno, y cuando le empecé a enseñar un poquito, 2 renglones, ella dijo, yo no necesito que nadie me enseñe nada. O sea que son emocionales, son personas que son contradictorias. Entonces no puede una persona así con una desestabilidad emocional, ni sabe lo que quiere. Porque a lo primero, bueno, dijo, yo quiero aprender más de la doctrina. Y cuando se le empezó a enseñar, se rebeló. Son personas rebeldes, lamentablemente son rebeldes. Y hasta que no dejen esa rebeldía no van a entender el Evangelio. No van a entender el Evangelio. El Evangelio es simple, es sencillo, es por gracia, por medio de la fe, la salvación. No por obra para que nadie se gloríe, no de vosotros, como dice el apóstol en Efesios 2:8. Es así de simple, así de sencillo, pero no quieren entender. Ellos quieren que la salvación sea por obras. Entonces, hay otra palabra que es rastrero, es bastante fuerte, que significa bajo, vil. Como dice que si alguno, así que hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Habíamos quedado en este versículo. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Seguimos con la palabra indecoroso, que significa que la presencia de la mujer como maestra de la palabra es algo rastrero, es algo bajo, es algo vil. ¿Qué es algo vil? Algo despreciable. La persona que falta o corresponde mal a la confianza que en ella se pone. Es como una traición a la sana doctrina del apóstol Pablo. Es como una tradición que una mujer enseña. Es fuerte lo que se dice, pero es lo que se puede interpretar de las escrituras, de lo que enseñó el apóstol Pablo. Es bueno investigar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele la sana doctrina. Que no es así como dicen los hombres, que no es así como es la tradición, porque hay mucha tradición, hay mucha oscuridad dentro de la iglesia. Como dicen estas falsas maestras, no sea que tu luz sea tiniebla, la luz de ellos es tiniebla, y ellos mismos le están diciendo a otros, no sea que tu luz sea tiniebla, y la tiniebla la tienen ellos, porque se ronda la brujería, se ronda el espiritismo. Una de las bases del espiritismo es que tienen que venerar a los ancestros. Entonces ellos dicen, los yiyistas tienen este espíritu de venerar a los ancestros, o sea, lo que le enseñaron los padres, ellos lo tienen que vender, como dice que pasó en la viña de Nabot, que Nabot no quiso vender su heredad. Para ellos, vender la heredad es creer en salvación solamente por la fe. Para ellos es eso. Ellos no van a renunciar a la salvación por las obras, no quieren renunciar a la salvación por las obras, ellos quieren ser otros Cristo. Ellos quieren llegar al cielo inmaculados, limpios, y que Dios, cuando los ven llegar a ellos al cielo, Dios se ponga de pie y los empieza a aplaudir. Es una locura. Eso es el espíritu del diablo. Creer eso. Que cuando lleguen al cielo, todo el cielo les va a aplaudir, y que el mismo Padre va a decir, qué bien, qué buenas obras que hiciste, te felicito, la verdad, casi lo superás a mi hijo, estuviste extraordinario. No, nosotros somos salvos por fe. El hombre es pecador. Y pecamos a cada paso, nos equivocamos, tenemos malos pensamientos, etc. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 7 que el mal está en mi carne, el pecado que mora en mí, el pecado que vive en mi carne. Pero doy gracias a Jesucristo que Él murió y resucitó, y por la fe que puedo tener en Él, puedo ser salvo. Simplemente es así. Pero ellos creen ser otros Cristos, que llevan la cruz, que van al sacrificio, que van al Calvario, que allí mueren, que resucitan, etcétera, 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 y que son más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Cuando habla de vencedores, habla de quiénes son los vencedores. Son los que creen, no los que... Porque la carne no se va a dejar dominar hasta el día que muramos. La carne va a pelear a muerte. Y nosotros, esa es nuestra lucha, esa es nuestra pelea. Por eso el apóstol dice en Colosenses 3 que hagamos morir por lo terrenal de nosotros. Fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los pecados que moran en la carne. Pero ellos creen que ellos pueden vencer todo eso. Obviamente nos negamos, crucificamos la carne y al mundo. Pero ningún cristiano puede decir yo llego al cielo como un Cristo inmaculado sin pecado. Es una locura. Por eso esta es la enseñanza del diablo. Lo que enseñaba Gigi Habler era una enseñanza diabólica, terrenal, animal. Era una enseñanza salida del mismo infierno. ¿Por qué decimos? Porque un hombre que influyó mucho y hasta el día de hoy influye en el pueblo de Dios, trayendo todas estas locuras de brujería y de espiritismo. Por eso decimos que el espiritismo, una de las bases que tiene, es que creen en los ancestros y que no van a dejar las enseñanzas de los ancestros. Y los yigistas enseñan que no hay que dejar las enseñanzas de sus antecesores, de sus pastores que le enseñaron esta falsa doctrina, diabólica doctrina de que la salvación hay que ganarla por medio de las obras, por medio de trabajar, por medio de hacer, orar mucho, ayunar mucho, predicar, etcétera, trabajar para Dios. Todo eso le enseñó la serpiente a Adán y Eva. Es lo mismo. Entonces, tienen esta idea espiritista de que no hay que dejar la enseñanza de los padres. Es algo diabólico. No lo saben, pero se aferran a esa oscuridad. No sea que tu luz sea tinieblas, se aplica a ellos. Entonces, con esto vamos a ir terminando. Una de las palabras que usa y de las raíces es venal. La palabra venal significa vendible o expuesto a la venta. Que se deja sobornar con dádivas. ¿Qué le ofreció la serpiente a Eva? Le ofreció sabiduría, o sea, le ofreció gloria vana, gloria de esta tierra. Y como dice acá, la mujer se dejó sobornar, o sea, se dejó comprar. Por eso es tan duro y tan fuerte lo que hay detrás de todo esto de la doctrina de que la mujer puede ser pastora. Por ahí hay algo muy fuerte, hay un misterio en el huerto del Edén. ¿Por qué se apoya el ministerio de la mujer como pastora? Porque se está ciego a lo que pasó en el huerto. O sea, la serpiente sobornó y compró a Eva, digamos, en un sentido. Y Eva se dejó comprar porque la sedujo, dice, completamente. O sea, lo mismo que Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto, le ofreció, lo quiso sobornar a Cristo. Jesús venció, obviamente, pero la mujer fracasó, Adán fracasó, porque se dejaron sobornar por la serpiente. La serpiente le ofreció sabiduría, porque dice, entonces fueron abiertos los ojos, acá el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea que ya vio que era bueno. Es como cuando a uno le ofrecen algo, cuando lo quieren sobornar a una persona, le ofrecen y le muestran lo que la persona quiere, dice, ya lo empieza a ver como algo bueno. Lo que vio Eva que era bueno. Entonces, Eva era una persona sobornable. Por eso dice la palabra que Eva fue seducida completamente. Como dice en la palabra engañar, la raíz de la palabra engañar a Eva, significa que fue seducida completamente. O sea que el diablo la envolvió completamente y le mostró de que, como dice en Juan, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo no provienen del Padre, ¿no es cierto? Que es la misma raíz de acá, dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice que era un árbol, dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, ya era agradable. Es como cuando a una persona le ofrece mucho dinero y la persona lo empieza a ver bueno y dice que era agradable. O sea, que cuando una persona es codiciosa o avara y ve mucho dinero, le resulta agradable a los ojos, le da placer a los ojos. Y dice, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea, la fama, la gloria,
como dice en 1 Juan 2:12, creo. Ahora lo veo. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ellos. O sea que creer esa doctrina a ella le iba a dar gloria, porque iba a alcanzar la sabiduría. Vamos a ver lo que dice 1 Juan, a ver si lo encontramos. 1 Juan 2:12. Si no, 1 de Juan. No. 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la mujer se dejó sobornar, porque algo venal significa que se deja sobornar con dádiva. Dádiva son regalos. O sea que ella quería alcanzar gloria de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Gloria terrenal. ¿Qué pasa con estas pastoras? Quieren alcanzar una gloria eterna. Por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hay una vanagloria, hay una búsqueda de fama, hay los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que quieren alcanzar, se dejan sobornar por la mentira de que podemos ser salvos por medio de las obras. Yo dije en un video anterior que todo este ambiente de esta gente que cree en la salvación por obras es un ambiente de hipocresía, porque todas las cosas las hacen para agradar a los ojos, para agradar a los hombres. Por eso el apóstol dijo en Galata que si él quería agradar a los hombres, ya dejaría de ser siervo de Cristo. Sí, era un hombre que quería agradar a los hombres. Por eso yo digo que no era siervo de Cristo, porque él quería agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque si ayunaba 10 días, decía que ayunaba 10 días. Y así publicó libros exponiendo toda su vida espiritual. Esta gente expone su vida espiritual. Yo he escuchado estas falsas mujeres predicadoras que no son llamadas pastoras, porque no es necesario que se les llame pastoras, sino que ejercen de pastoras. Han dicho, bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana, oro, hago mi meditación, oro tantas horas en el día, todo el día estoy casi como parece que estuvieran flotando en el aire. Eso es la vanagloria, eso es vivir delante de los hombres, y no son siervos ni siervas de Cristo, no lo son. ¿Por qué? Porque quieren agradar a los hombres. Por eso el apóstol dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, como lo hacía Gigi Ávila, como lo hacen estas pastoras, no con el ánimo de defender, sino para que nos ubiquemos en el contexto de la palabra y de las escrituras y de la sana doctrina del apóstol Pablo, que esto lo hacen todo por agradar a los hombres. Entonces impresionan con sus gritos, impresionan con sus ayunos, con sus oraciones, porque esta gente son de ayunar mucho y de orar mucho. Ella dice, vamos a ayunar 7 días y lo hacen, no tienen problema. Yo viví en todo ese ambiente y bueno, yo también lo hacía, no tenía ningún problema. Yo era muy flaquito porque me pasaba ayunando y orando, pero es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Cuando uno estudia la palabra, no tiene ni pie ni cabeza esa doctrina, no te lleva a ningún lado. Yo ayunaba mucho y era cada día más ignorante en las escrituras, porque eso no tiene ningún fruto, es algo para, como dice en Mateo, que es para vanagloria delante de los hombres. No tiene base, digamos. Entonces, digamos que algo venal es algo vendible o expuesto a la venta que se deja sobornar con dádivas. Porque el diablo les miente, le dice, vos si ayunás mucho vas a tener gloria, vas a tener autoridad cuando predicás, cuando cantás, la gente va a llorar, los hermanos se van a arrodillar, van a pasar a la gente. Es la vanagloria de querer ser alguien. Por eso Eva cayó en eso, se imaginó todo eso, que cuando ella cantaba, cuando ella hablaba, iba a tener la autoridad, porque iba a tener sabiduría, iba a tener respaldo de Dios. Por eso esta gente ayuna ahora, no porque amen a Dios, sino por vanagloria. Gigi Ávila no lo hacía por Dios, lo hacía por vanagloria, para decir, voy a tener autoridad, voy a tener poder. Entonces la gente me va a reconocer
son gente que tenía problemas internos, problemas psicológicos, no eran gente normal. Por eso yo digo que los falsos maestros no son gente normales, son anormales, gente que tienen problemas mentales y psicológicos. Entonces, la palabra sobornar significa corromper a uno con dádivas para conseguir de él una cosa. Dádiva o regalo, conocimiento y sabiduría. ¿Qué le ofreció la serpiente? Conocimiento y sabiduría. Entonces Eva aceptó y fue sobornada. Fue sobornada y creyó y comió, y así se transformó en la primer pastora, digamos, o en la primer falsa maestra, la cual tuvo su primer discípulo, Adán. Adán creyó, también comió y cayó bajo la maldición de Dios. Porque lo que quiere hacer el diablo es que el pueblo caiga bajo la maldición de Dios cuando nosotros adoptamos una salvación por obras. Caemos de la gracia, como dicen en Gálatas, porque ya queremos vivir por las obras y no por la gracia. Entonces vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las tragedias, porque el pueblo cae bajo la maldición de Dios. ¿Qué hacía Gigi Ávila? Metía al pueblo en la oscuridad y metía al pueblo, al igual que la serpiente, bajo la ley, y al ponerlo bajo la ley, el pueblo incurría en maldición. O sea, había maldición, había problemas, había dificultades y había tragedias. Por eso esta gente vive de tragedia en tragedia, porque quieren vivir por obras. Entonces Gigi Ávila es el gran gestador de todo esto para un pueblo ignorante, digamos, con todo respeto se lo dice. Ignorante significa que no conocemos, que no tenemos una profundidad, porque muchos de los hermanos no pueden estudiar, no tienen tiempo de estudiar porque tienen que trabajar mucho, tienen familias grandes, de muchos hijos, entonces tienen que trabajar. Otra de las cosas que ellos les dicen que tienen que tener muchos hijos, que no importa, que lo que Dios mande. Entonces todo este aturdimiento que tienen, porque la serpiente lo que hace es aturdir, lo que hizo Gigi Ávila fue aturdir, haga, no se detenga, haga, lo aturde. Es como si en un trabajo a uno viene el patrón, el encargado, y diga, a uno lo aturde, lo pone nervioso y se equivoca y hace cosas equivocadas y no le deja reflexionar. Cuando uno cree que la salvación no se pierde, uno entra en una paz y puede estudiar las Escrituras, porque uno sabe que ya ha sido perdonado, que va al cielo, sí o sí. Entonces puede estudiar la palabra del Señor. Y esta gente tienen tantos hijos, tienen que trabajar tanto, que no tienen tiempo de estudiar. Si yo digo ignorancia o ignorante, es con mucho respeto, porque yo sé lo que es no poder estudiar la palabra del Señor por tener que trabajar mucho. Pero llega el momento que se les diga la verdad al pueblo y se dé la cara por el pueblo, que todos estos mentirosos han llevado al pueblo a la esclavitud de las obras. Así que si alguien me escucha con buen corazón, digamos, abre su corazón a entender la sana doctrina, va a entender que la salvación no se pierde, que la salvación es de Dios, y que Gigi Ávila ha sido un gran mentiroso que ha mentido durante 50 años, porque uno puede mentir o puede equivocarse, pero en un momento dado tiene que clamar a Dios como clamó Moisés cuando las aguas eran amargas y preguntó, ¿por qué las aguas son amargas? ¿Qué pasó? Entonces Dios le mostró un lago. Si usted es sincero, arrodíllese y pida al Señor, Señor, ¿por qué tengo que tomar estas aguas amargas que me da Gigi Ávila y que me dan todos estos falsos maestros y todas estas falsas maestras de que la salvación se pierde y que tengo que hacer obras para ser salvo? Entonces Dios le va a mostrar un árbol, le va a mostrar la sana doctrina, le va a mostrar a verdaderos maestros de la palabra que le van a enseñar que la salvación no se pierde, va a tener paz y va a poder beber esas aguas dulces de la sana doctrina, que es la doctrina de Cristo, que es por gracia, por medio de la fe, no hay otra cosa, no por obra. Usted no necesita hacer ninguna obra para ser salvo, solamente creer, nada más. Después lo demás es consecuencia de ser hijo de Dios, del amor que le tenemos a Dios, y todas las obras que hacemos las hacemos por agradecimiento al Señor. Y si hemos sido llamados para predicar la palabra, lo hacemos con gusto, con placer, porque amamos a Dios y estamos agradecidos eternamente de que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, bueno, terminamos acá con este tema, se puede hablar mucho más, pero lo vamos a dejar por acá, creyendo que se puede entender que la mujer no fue llamada para enseñar la palabra del Señor en el cuerpo de Cristo. O sea, una mujer predica porque
cuando yo acepté a Cristo, fue una hermana que me dijo: ¿querés aceptar a Cristo? En una reunión de jóvenes, lo tengo en mi testimonio. Y yo creí, simplemente creí. No es que me estaba enseñando, me estaba diciendo si yo creía en Cristo. Yo le dije que sí, que creía en Jesucristo y acepté a Jesucristo, y a partir de ese momento fui un hijo de Dios. Pero lo que no le está permitido a la mujer es enseñar. Como dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hasta ahí. Después el versículo 15 se lo puede analizar en forma separada, porque llevaría también otro tiempo. Entonces, llegamos hasta acá diciendo que le amamos a las hermanas, pero tienen que salir de ese lugar que no les fue dado de parte del Señor, y tendrán paz y tendrán orden. Por eso el apóstol Pablo dice que hágase todas las cosas decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Ese es el espíritu de la Iglesia de Jesucristo, ese es el espíritu de la sana doctrina, donde la mujer ocupa su lugar, la mujer tiene sus actividades dentro de la Iglesia, y una cosa le es restringida: enseñar la palabra del Señor. Así que no están anulados, simplemente una cosa no pueden hacer: enseñar doctrina. Así que bueno, que Dios les bendiga a todos y que les sea de bendición este mensaje. Que les bendiga.